ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis este libro de Bunge. Y bueno, este libro de todas maneras inaugura el nueva unidad didáctica o nuevo módulo, el número 3, que es precisamente aquel que le triturábamos que para resolver esta crisis necesitábamos unos recursos y unas claves científicas, éticas, políticas y demás, pues vamos a estar en las claves científicas en este momento. O sea que inauguramos un apartado de X clase, todavía no sé cuánto, pero vamos, yo lo tengo calculado, ¿eh? Si tenéis curiosidad, os podré mandar un poco el cronograma sobre la ciencia. También anuncio para los que ya son veteranos que vamos a transitar temas que todavía no habíamos entrado en ellos en nuestros seminarios anteriores. Habíamos entrado, pero desde el punto de vista de la historia del pensamiento. Ahora vamos a hacer un planteamiento sistemático sobre la ciencia y el método científico. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que porque para desentrañar todas estas incógnitas que se nos presentan, tanto desde el punto de vista de la gran pandemia sanitaria, pero también para la crisis que yo creo que la humanidad sufre. Yo soy de los que piensan que casi siempre ha estado en crisis, pero esta crisis, que es la que nos importa, tiene una serie de aspectos de tipo social, político, económico, cultural, sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, esta crisis no vamos a resolverla, porque si la resolviéramos, bueno, tendríamos que presentarnos a que nos den un premio. Pero sí que es muy importante que podamos debatir acerca de ello, intercambiar ideas, porque cuanto más se conoce, mejores elecciones se pueden tomar en la vida. Y bueno, y no es un tópico, pero mientras más conocemos, más, somos más libres y sobre todo podemos conjurar algunos miedos de agoreros, en todas las épocas ha habido agoreros bastante nefastos, por otra parte, que lo único que hace es asustarnos y que por lo tanto nos restan calidad de vida y serenidad y tranquilidad. No es que no se trata de ser, digamos, incautos o ilusos, pero sí de saber dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, para cuando digamos alguna cuestión podamos decir, bueno, pues desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la técnica, de la tecnología, de la filosofía, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Lo último que veíamos la pasada clase era precisamente, hablábamos de los derivados de Kant, que ya sabéis que es un filósofo clave para nosotros, bueno, tal como yo lo he presentado, y decíamos que de ambas críticas, de la razón pura y de la razón práctica, pues se derivaban una serie de corrientes. Yo me detuve un poquito, mencioné, a ver, unos pocos minutos, Augusto Comte, del siglo XIX, que era una de las, porque vamos a avanzar, voy a mencionar otras corrientes y otras escuelas, ¿no? Augusto Comte, decíamos que es representante de lo que se conoce como positivismo y pues, espera un segundito, sí, perfecto. De lo que se conoce como positivismo, pero estoy intentando, perdón. Quería yo de alguna manera caracterizarlo porque para que no se confunda con el neopositivismo del siglo XX. Sin embargo, dijimos que Augusto Comte es fundador de la sociología y que, bueno, cuáles son un poco las características de la sociología. Podremos hablar más en este apartado. A pesar de que, como a todos los pensadores que de alguna manera eran innovados, se lo considera loco, por lo visto él tenía algunas afecciones, algunos problemas, pues se lo tacha de loco, se lo tacha de persona que no rige, que está fuera de sí, por lo tanto
los que rápidamente intentan despachar sus ideas y su filosofía lo rechazan y ya está, ¿no? De una manera espúrea. Bueno, todos los filósofos que han pasado a la historia, por algo han pasado a la historia. Está el filtro de la historia. Para que un filósofo sea relevante, le toca, digamos, le toca ser portavoz y representante de una época. Eso sí que yo creo que simplemente le toca, ni siquiera tiene por qué ser el más inteligente, sino se dan una serie de factores que hace que este pensador sea portavoz o representativo de una época. Y la historia hace una criba muy, muy fuerte y filtra, y los que se permanecen en pie han aportado cosas. Por supuesto que siempre hay detractores de todos los pensadores, de todos. No hay ninguno que no tenga enemigos y detractores, a veces los propios contemporáneos, pero también los de otras épocas, ¿no? Que por cualquier motivo consideran que ese filósofo atenta contra las filosofías o las creencias a las que ellos se apuntan. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Maquiavelo, tan denostado, que hasta hay adjetivos muy negativos, este es maquiavélico. Pues hay que leerse El Príncipe, hay que contextualizar El Príncipe, y no quedarnos con la simpleza, por ejemplo, de que el fin justifica los medios. Maquiavelo va bastante más allá y desde luego Maquiavelo es un político muy interesante. Es el fundador de la ciencia política. La ciencia política, porque está la política, Platón tiene escritos, bueno, la República de Platón es una reflexión sobre la filosofía política, pero la ciencia política moderna la funda Maquiavelo, así como la sociología moderna la funda, ¿cómo es? Comte. O la psicología moderna, entre otros, pues uno de los principales sistematizadores de la psicología moderna, Herbart, ¿no? Cuando se separa, cuando la psicología empieza a caer el camino de la ciencia moderna, de la ciencia actual, desgajándose de la filosofía, que era una rama de la filosofía. Bueno. Las disciplinas a las que vamos a mencionar en este apartado son, por una parte, el empirismo lógico, el neopositivismo, la filosofía analítica, el atomismo lógico, para que os vaya sonando. No las voy a explicar exhaustivamente porque necesitaríamos un curso completo. A lo mejor cuando terminemos este seminario y haga una evaluación final y pida sugerencias, o podemos ver nosotros construir el programa del curso próximo, los que tengáis ganas de seguir, porque van a quedar muchas cosas planteadas. El apartado sobre la ciencia lo vamos a encuadrar dentro de lo que es la epistemología, que etimológicamente es estudio de la ciencia, ¿no? Episteme, ciencia, logos, ¿no? Estudio de la ciencia. La epistemología también es la filosofía de la ciencia, son términos sinónimos prácticamente, salvo ciertos matices, y también en donde también vamos a estudiar la filosofía del lenguaje y la lógica. O sea que vamos ahora en este apartado de epistemología, vamos a ver filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje y filosofía y lógica. Lógica formal actual. Ya hicimos unos pinitos en este seminario, creo que fue el año pasado. Bueno. Voy a glosar un texto de Mario Bunge, que lo tenéis en el libro, pero yo no es muy largo y me va a servir, lo dice mejor que yo y sobre todo que está concentrado, ¿no? Porque si no ya sabéis que yo soy demasiado analítico a veces. Él lo titula Lugar de la epistemología en la Universidad Argentina. Yo le he quitado lo de Argentina, esto lo puedo mandar,
lugar de la epistemología en la universidad. Y también puedo cambiar el título, poner lugar de la epistemología en el saber actual y para nosotros. ¿Para qué nos servirá? ¿Para qué tenemos que hacer una reflexión epistemológica? Es fácil advertir, dice Bunge, cuán modesto es el lugar que actualmente ocupa la filosofía de la ciencia en nuestras universidades. La filosofía de la ciencia se enseña solamente en las facultades de filosofía, no en las facultades de ciencias. Y en estas no ocupa un lugar importante. Esto es de hace algunos años, pero no ha cambiado mucho. Es posible, no he revisado, que a lo mejor en el currículum qué sé yo, de las ciencias físicas o de biológicas o todas estas cuestiones haya una reflexión epistemológica. No lo sé. O que en algún posgrado haya, en algún máster o para algún curso de doctorado, para algún programa de doctorado, haya este tipo de cosas. Pero en sí mismo, en la formación de nuestros científicos y también de nuestros filósofos, la epistemología ocupa un papel ínfimo. Ahora es más serio. Por ejemplo, en la UNED, de donde yo provengo, hay un departamento de lógica y filosofía de la ciencia. La UNED hay, junto a otros 3 departamentos más, o sea que tiene una entidad importante, ¿no? Junto al de filosofía, historia de filosofía, filosofía moral y política. ¿Sí? Entonces, realmente ocupa un lugar importante. Pero hasta hace muy poco, pero sigue siendo, hasta hace muy poco, era casi inexistente. Tan poca importancia se le asigna a la filosofía de la ciencia en nuestra universidad que el estudiante es lanzado a ella inerme, dice Bunge. Fijaos lo que nos va a decir, y a ver si todavía esto no es verdad. No se le dota, por ejemplo, de nociones científicas de nivel universitario. No se le equipa con las herramientas de la lógica moderna y del análisis lógico del lenguaje. Ni siquiera se le exige un conocimiento suficiente del inglés, del alemán y del francés. Yo comentaba, no sé si en este seminario o en el otro, que esto es un error enorme. Primero, en el caso de la filosofía, la formación en lenguas clásicas es fundamental. Fundamental. Pero en el caso de la filosofía y de la ciencia, hay que manejar las lenguas en las cuales se escriben los textos más importantes. Por ejemplo, el inglés es fundamental en las ciencias, también en la filosofía, y en filosofía, y también el francés y el alemán, porque no todo está traducido, y en filosofía, pues el francés y el alemán son fundamentales. No te voy a decir que hables alemán a la perfección, pero que por lo menos puedas entender, que puedas cotejar textos bilingües, que puedas advertir la etimología de ciertos términos, ¿no? Como muchas veces he dicho yo, qué sé yo, Wirklichkeit, así se dice en alemán realidad, pero también hay una palabra alemana que es Realität, que es mucho más parecida, que proviene del latín. Entonces, cuando un Hegel, en el cual no hemos entrado, o un Kant, o cualquier filósofo alemán, habla de realidad, a veces dirá Wirklichkeit y a veces dirá Realität. Está diciendo cosas diferentes. Entre nosotros no se considera deseable que el filósofo se inspire en el mundo del proceder científico. Quien comienza por los... Este es el científico, pero el filósofo debería tomar nota de esto, no porque la filosofía... Hoy vamos a tratar si la filosofía es ciencia o no, ¿eh? Quien comienza, el proceder científico comienza por los hechos, luego los describe, más tarde formula hipótesis y construye teorías para explicarlos. Después deduce de ellas conclusiones particulares verificables, recurre eventualmente a nuevas observaciones o a nuevos cálculos y contrasta sus conclusiones con estos resultados. Y finalmente, si lo haya necesario, corrige sus conjeturas sin compasión. El trabajo científico es un trabajo muy minucioso. Ahora estamos viendo, porque también veremos en este apartado la relación entre ciencia y tecnología. A ver, fijaos cómo se está procediendo con el tema de las vacunas. Los filtros son muy importantes que se están dando, es verdad. O sea,
cunde el pánico si realmente piensan que las vacunas están manipuladas, que hay algún poder superior extraño, mefistofélico, que nos quiere dominar y cuando nos meten la vacuna nos meten un chip y cosas de este tipo para controlarnos electrónicamente, porque todas estas barbaridades se están diciendo. Mirad, las vacunas en nuestros países y en todos los países, yo voy a decir nuestros países democráticos occidentales, en todos los países están muy contrastadas. No, mira, en Argentina hubo todo un problema y una crítica al gobierno porque, claro, como es filocomunista, ¿eh? Pues la primera vacuna que compró fue la rusa, como si Rusia ahora fuera comunista o filocomunista. Y resulta que el desconocimiento garrafal de lo importante que son los institutos de investigación científica de Rusia, heredados de aquella tradición de la Unión Soviética. O sea, los chinos, fijaos, los indios de la India está trabajando con otros grupos, con otros equipos de investigación, porque hoy en día la investigación científica es, digamos, es colaborativa, es internacional. Con esto decimos que es importante confiar en la ciencia, confiar en la investigación, y hasta qué punto, por supuesto. Fijaos, simplemente porque de 17 millones ha habido 30 o 40, que es mucho, pero de 17 millones de incidencias se ha frenado la administración de esta vacuna, ¿cómo? AstraZeneca, no sé cómo se llama. AstraZeneca. AstraZeneca, perfecto, gracias. Pues, y sin embargo, cualquier medicamento, el paracetamol, tiene muchas más consecuencias secundarias que esto. Pero bueno, se trataría de ser minucioso. Este severo carácter autocorrectivo de la investigación científica, estoy con Bunge, no suele estimarse superior al carácter oracular habitual en la filosofía tradicional, la que no titubea en formular conjeturas sin fundamentos y sin verificación. O sea, que resulta que la ciencia, que tiene un carácter superior en cuanto a constatación y fundamentación, a veces se la pone en tela de juicio y sin embargo el carácter oracular, quiero decir, ese oráculo que a veces es la filosofía, de declamaciones y de desarrollos totalmente sin ningún tipo de fundamento, simplemente son conjeturas. Y toda la vida la filosofía se ha dedicado a hablar de muchísimas cosas sin ningún fundamento. Ocurrencias, creencias, como diría Ortega. Desarrollar el pensamiento crítico, que nosotros estamos trabajando ahora en esto, es precisamente poder transformar creencias en ideas, como diría Ortega y Gasset. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta donde podamos, hasta donde podamos. ¿No? Pero toda persona culta tiene que hacer estas reflexiones porque además no cuesta nada. Quiero decir, cuesta unas pocas horas, pero la puesta a punto de nuestra inteligencia en este sentido tiene unos resultados, la relación calidad-precio es muy buena, porque por lo menos, aunque no seamos expertos, nos hará sospechar y nos llenaremos de interrogantes y de sospechas y hará que cuando queramos tomar alguna decisión sepamos como mínimo de dónde informarnos. Entre nosotros apenas se considera interesante la riquísima problemática filosófica que suscita la ciencia. Esa es otra. Se queja mucho Bunge y se quejaban los pensadores del siglo XX. Se cree vulgarmente, en efecto, que la ciencia carece de problemas filosóficos y no es más que una máquina de buscar datos. Pues la ciencia, si hay algo, una disciplina, un saber que genera más problemas filosóficos hoy en día, no es esa filosofía oracular. Yo ese término me va a quedar porque me encanta. Parece que cuando hablan los filósofos hablan del oráculo. Precisamente es la ciencia la que está planteando los problemas filosóficos actuales. Tomemos nota para las conclusiones de este curso, cuando hablemos de la ciencia del milenio, al fin y al cabo, por otra parte, Mario Bunge muere en el milenio, pues, ¿cuántos? Yo siempre digo, podríamos elaborar listas y cuestiones, ojalá que alguien esté tomando nota, y si no, basta, me va a tocar a mí, no lo sé, o pondremos a alguien para volver a escuchar estas cosas y ver si hacemos caso a esta cuestión entre todos.
la ciencia plantea nuevos problemas. Los otros días leía que, o escuchaba, que los sectores más conservadores de la Iglesia Católica se oponían a una de las vacunas, no sé si era la Johnson y Johnson, porque parece que habrían experimentado con células provenientes de fetos, bueno, una historia. Pues fijaos. ¿No? Fijaos hasta qué punto una simple vacuna, bueno, simple, no tan simple, una situación problemática, pero una simple vacuna plantea un problema filosófico, hasta dónde se puede llegar o no en la investigación científica. Está plagada. La ciencia plantea muchísimos interrogantes. Bueno, seguimos. Esto es un preámbulo de lo que vamos a hacer. Según Bunge, bueno, en realidad en Argentina se dice Bunge, sería Bunge, porque es de origen alemán. Bunge. La GH, la G pronuncia como si nuestra G, no como una J. Todo surge en el llamado, a partir del llamado Círculo de Viena. Lo que nosotros vamos a estudiar históricamente surge en el Círculo de Viena, que no vamos a estudiarlo completo, ni mucho menos. Nombre que fue empleado por primera vez en 1929. Estamos hace casi 100 años, ¿no? Primero correspondió a una asociación filosófica creada en Viena por Moritz Schlick. Moritz Schlick, es conocido, crea una asociación filosófica. Y le llamaron a esta asociación Círculo de Viena, así como algunos de nosotros nos llamamos Comunidad Filosófica. Todavía tengo problemas para ver dónde la localizo, la Comunidad Filosófica. En realidad nació en Navalafuente, no estaría mal conservar el nombre de Navalafuente, porque escuchó ahí y las reuniones de verano en mi casa, en el jardín, y después de unos estupendos asados, ahí fuimos avanzando en este proyecto. A lo mejor, creo que sí, se podría poner Comunidad Filosófica de Navalafuente, pero tiene vocación que va más allá de Navalafuente. Schlick, desde entonces, bueno, Schlick, desde entonces designa un grupo de pensadores, filósofos y científicos cuya orientación común es el empirismo lógico. O sea, la orientación común de toda esta corriente que se inaugura, llamada Círculo de Viena, es lo que se conoce como empirismo lógico, al cual pertenece un filósofo y científico muy importante que hace poco ha mencionado Juan Antonio, que es ni más ni menos que Bertrand Russell. Corriente que recibe aportaciones muy diversas. Todo esto es textual de Bunge. Particularmente la influencia de Mach y Avenarius, la de Poincaré, que es un matemático francés importante, de Peano, de Russell, de James, William James, y de Einstein. Además de Maurice Leaf, los principales representantes de esta escuela son Rudolf Carnap, Philipp Frank, Otto Neurath y Hans Reichenbach. Estos son los representantes. Luego, como lo vais a tener, lo vais a escuchar y también, bueno, si lo pedís, puedo apuntar estos nombres, porque no tengo en este momento una pizarra, pues se los buscáis y ya está. Bueno. Aprovecho para decir, hablando de pizarra, que la filosofía del lenguaje y de la lógica vamos a tener pizarra electrónica o digital. Estoy adaptando mi iPad para que yo pueda estar escribiendo y haciendo los ejercicios y vosotros en Zoom, compartiendo pantalla, lo vais a tener ahí. Me falta un poquito todavía porque pero tengo todos los instrumentos para que tengamos nuestra pizarra digital, porque no podemos avanzar en estos temas sin hacer aquellos ejercicios que hacíamos en la pizarra que encargó el amigo Álvaro a Amazon o no sé qué. Tampoco la voy a poner aquí en la pared para levantarme, es un lío, no. Teniendo la tecnología, pues lo vamos a hacer. Espero ya la semana que viene podamos utilizar pizarra digital. Yo utilizarlo, vosotros lo vais a ver todo igual. Muy bien. Vamos a ir a un tema
Esta es una mínima introducción muy importante. Hoy vamos a fijar algunos conceptos. Vamos a estudiar las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué es la ciencia? Y vamos a ensayar una clasificación de las ciencias. Un cuadro, que si tuviera la pizarra, lo vamos, pero tenéis el esquema, lo podríamos ir poniendo. De todas maneras, prometo que lo puedo dibujar y mando la foto y ya está. La clasificación de las ciencias. La ciencia y la clasificación de las ciencias. Y el segundo tema de hoy, a modo de titulares, porque luego podemos profundizar la semana que viene, es la siguiente. Perdón, la siguiente. La pregunta ¿es ciencia la filosofía? ¿No? O sea, ¿qué es la ciencia? Clasificación de la ciencia y, como estamos en un curso de filosofía, se podría catalogar esto como relaciones de ciencia y filosofía. Yo prefiero ponerlo como la pregunta, ¿es ciencia la filosofía? Y aquí tenemos muchísimo material. A mi modo de ver, y espero poder presentarlo así, apasionante, me entusiasma, verdaderamente. Espero tener la habilidad suficiente, porque ya sabéis que este curso de filosofía es muy comprometido, porque estamos trabajando con un grupo de personas de procedencia diferente en cuanto a su formación y poder aclarar ciertos conceptos sin simplificarlo, sin infantilizarlo, sin trivializar, no es fácil. Esto es mi trabajo. Y espero, y que gracias a vosotros creo que más o menos vamos a tranca de barranca avanzando. Muy bien. Vamos a la clasificación de la ciencia. Bueno, lo de ciencia... bueno, voy a hacer no voy a definir la ciencia, no la voy a definir, no hay definiciones, antiguamente se decía, desde el punto de vista de la filosofía, definiciones esenciales, eso que tú dices, la ciencia es tal cosa, ¿no? Aquellas que en el diccionario, si os vais al diccionario de la RAE, cosas que no hay que ir en filosofía, hay que ir a un diccionario de filosofía, a un diccionario de ciencia, es la primera definición que aparece, es la que suele ser la definición esencial, o desde el punto de vista la precisa desde el punto de vista semántico. Yo más bien voy a describir la ciencia, pero muy básicamente porque voy a entrar en la clasificación y ahí lo vais a ver. O sea, la ciencia es un tipo de saber. Un tipo de saber. Para que haya ciencia, lo voy a mencionar de paso, porque vamos a aterrizar entonces. Tiene que haber un objeto en el sentido kantiano, objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de la ciencia? Lo que la ciencia estudia. Por ejemplo, la antropología estudia al hombre. Ya veremos bajo qué características. La física, bueno, la física clásica, los fenómenos naturales, etc. Para que haya ciencia tiene que haber objeto. De ahí la importancia de que Kant expulsa del campo de la ciencia a la metafísica, porque una de las ramas de la metafísica es la teología. Y el primer problema que tenemos es que el objeto Dios no es un objeto, porque para que haya un objeto tiene que haber unos datos que avalen ese objeto. No tenemos ni idea de Dios. Es una creencia, entonces no puede ser ciencia, la metafísica. Ya hemos estudiado un poquito en Kant cómo se construyen los objetos, pero ya avanzaremos más. Ese instrumento, esa herramienta que hemos aprendido con Kant nos va a servir mucho. Cuando lo que nosotros percibimos no son objetos. Esto es muy importante. Nosotros percibimos datos. Esos datos, procesados por nuestra inteligencia, por utilizar un término actual, se convierten en objetos. Por eso cuando en el lenguaje ordinario se dice, ¿qué objeto es ese? Bueno, no habría que utilizar el término objeto en ese sentido, como sinónimo de cosa.
Mejor decir qué cosa, qué es eso, qué es eso simplemente, qué cosa es, como cuando preguntan los italianos el qué utiliza la palabra cosa, como hemos dicho. Los objetos los construimos nosotros. Bueno, toda ciencia tiene un objeto. Otro requisito. Ese objeto se trata, se investiga y se lo analiza, se lo compara a través de un método. O sea, toda ciencia tiene un objeto y tiene un método. Ese método le permite formular o encontrar verdades. Hay de varios tipos de verdades. Y esas verdades la ciencia las expresa o en leyes o en enunciados válidos. Hago una diferencia entre ley y enunciado. O sea, las leyes se expresan mediante un enunciado, pero no todos los enunciados son leyes. Las leyes típicas son las leyes de la física, ¿no? Ley de la gravedad, ley de no sé qué. Y expresa esos enunciados o leyes con un lenguaje. O sea, objeto, método y lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en algunas disciplinas utilizamos el lenguaje ordinario y en otras utilizamos el lenguaje formal. O sea, inventamos un lenguaje basado con signos, a los cuales esos signos representan variables, y vamos a operar con ellos de una manera lógica, por decirlo de alguna manera, matemática también. ¿Para qué esto? Ya lo veremos, porque el lenguaje ordinario es muy ambiguo, muy ambiguo. Es muy rico, pero justamente por su riqueza viene su ambigüedad. Entonces, los científicos han inventado, a partir del Círculo de Viena, antes del Círculo de Viena, del Círculo de Viena de Schlick, ya con Frege, con Peano, con Russell, con toda esta gente, pues ya lo proponía Leibniz en el siglo XVIII, encontrar un lenguaje que evitara la ambigüedad del lenguaje ordinario. Que un enunciado científico presentado en un lenguaje formal pudiera ser entendido por un europeo, por un chino, por un norteamericano, etc. ¿no? Aunque no supiera, por supuesto, las lenguas vernáculas, las lenguas de comunicación. Esto es muy importante. Por eso vamos a hacer vamos a pasar a detenernos en la lógica. Porque que yo diga que la ciencia utiliza un lenguaje formal y simplemente defina el lenguaje formal como recurso de aprendizaje, es conveniente que hagamos unos pasitos en la lógica formal, que la veamos escrita y que veamos que eso tampoco es algo terrible e impenetrable. Y que hagamos alguna experiencia, porque además me consta que a algunos, sobre todo los que entran con buen pie, les gusta mucho. ¿No es verdad, Marisa? Les gustan mucho. ¿No es verdad? Tengo a Marisa y tengo a Oliva aquí, que en algunos vídeos pasaba la pizarra. Estamos inmortalizados en esos vídeos. Muy bien. El conocimiento científico, según Bunge, esto que acabo de decir, objeto, método y lenguaje, no es según Bunge, es algo que es un destilado de las distintas concepciones. Aquí hay muchas cosas que yo he trabajado muchos años en este departamento, no solo en la UNED, sino también en otras universidades. Entonces me apasiona. Nunca he superado un nivel de principiante, pero me apasiona, verdaderamente. Me encantaría tener no otra vida, sino esta vida hasta muchísimos años más para dedicarme a esto, entre otras cosas. El conocimiento científico, según Bunge, esto sí que es Bunge, lo he extractado del libro porque cuando Bunge da las características del conocimiento científico, da muchas más, pero está referido a las ciencias fácticas o empíricas. Entonces, en esta introducción lo he quitado, luego iremos a ella cuando estudiemos las ciencias fácticas. Es comunicable,
sea, unos hallazgos científicos, un resultado que no sea comunicable no sirve para nada. Comunicable, yo diría en dos sentidos, y esto ya es cosecha propia. Comunicable entre científicos, pero también comunicables a la gente. Como yo propongo que la filosofía debe salir a la calle, debe no abandonar los claustros, además de los claustros. No, yo cuando parece que quiero vaciar la universidad y que hagamos en tiendas de campaña o en toldos, no me refiero a eso. Me refiero a que además de los claustros, debemos hacer estas cosas. Tiene que ser comunicable. Y aquí yo voy a hacer el esfuerzo de que sea comunicable lo que yo explique, porque es una característica de la ciencia. El conocimiento científico, dice Bunge, es metódico. Bueno, o sea, el método, muy bien. Es sistemático. En una definición muy clásica de lógicos y pensadores del siglo XX, pero en la primera mitad del siglo XX, yo de ahí saqué una definición de ciencia que ahora no la voy a utilizar, pero me estoy acordando de ella porque yo ya la he criticado. Yo la acuñé siendo muy jovencito, pero ya la he criticado. Dice, conocimiento de las cosas por sus causas a la luz natural de la razón. O sea, ¿qué quiere decir esto de las cosas? Hasta ahí, por sus causas. Ahí depende de lo que se entienda causa. A la luz natural de la razón, porque en esa época era muy importante distinguir el conocimiento racional del otro, ¿no? Conocimiento de las cosas por sus... A lo mejor hasta nos sirve, ¿eh? De las cosas por sus causas a la luz natural de la razón, metódicamente adquirido y sistemáticamente organizado. A algunos hasta les sonará. Bueno, esta definición de ciencia nos puede seguir valiendo, pero simplemente decir, es muy importante la noción de la ciencia es un sistema, no un sistema filosófico como el de Kant o como el de Hegel o como el de Descartes. Ese sistema filosófico que luego ha sido desechado por los pensadores que se los ha considerado vitalistas, irracionalistas, en fin, que han sido criticados en el siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Que los enunciados científicos, vamos a poner el ejemplo de las leyes científicas, se integran en una teoría. Por ejemplo, la teoría de la evolución está formada por una serie de leyes. Las teorías no se demuestran, Las teorías es simplemente una manera de organizar los enunciados científicos o las leyes. Entonces hay un sistema, esas teorías son digamos, dinámicas, cambian en función de los enunciados, pero todos los enunciados científicos se integran en teorías que sirven para explicar aspectos de la realidad, sectores del conocimiento, de nuestro conocimiento, etc. Ya lo iremos viendo. Comunicable, metódico, sistemático. El conocimiento científico es legal, perdón, voy a leer eso sí es de Bunge, cuando hablaba que es sistemático. Una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Por eso será importante que nosotros estudiemos las conexiones lógicas. Porque hay un esqueleto lógico de las ciencias, no de todas, pero de unas cuantas. El conocimiento científico, esto es mío, está fundamentado es verificable. Lógica es, ¿qué quiere decir que está fundamentado? Que el conocimiento científico, ya que hay muchos tipos de ciencia, puede ser verificable, estamos hablando de las ciencias empíricas, mediante muchos procedimientos, qué sé yo, de criterios de falsación, de contrastación, hay muchas cuestiones que los mencionaremos,
puede ser fundamentado lógicamente, las ciencias formales, o y esto está en Bunge, pero Bunge aquí, porque le tiene bastante tirria a otras disciplinas, y yo pongo o hermenéutico. Por ejemplo, la fundamentación hermenéutica se tendría que aplicar a los ensayos de Heidegger o a los de Nietzsche o a los de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, incluso a los de Ortega. Esto aquí es un terreno movedizo, pero también hablaremos. O sea, hay tres tipos de fundamentación. La verificación empírica, la fundamentación lógica, la matemática se basa en fundamentación lógica, o la hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina de metodológica y de verificación y de convalidación de verdades científicas bastante reciente. Y permite, no le podemos pedir la rigidez, digamos, la exactitud de otros métodos, pero da mucho de sí. Por ejemplo, hoy en día se aplica la hermenéutica para la traducción de textos antiguos, no solo de filosofía, de cualquier cosa, hasta la traducción de la Biblia. La actual Biblia, la Biblia que se utiliza, que es la Biblia de Jerusalén, le llaman, es una Biblia que también dentro de la Biblia de Jerusalén hay algunas variaciones, como la Biblia de América Latina, o sea, la traducen en el lenguaje de aquellos pueblos. Es una Biblia más fidedigna porque ha sido traducida directamente con técnicas muy actuales del arameo, del griego, del hebreo, etc. Y no era esa traducción de la Vulgata latina, que además es una traducción muy imprecisa y que generó muchísimos errores doctrinales a los que le interesan las cuestiones bíblicas, ¿no? Entonces, es un ejemplo. O cómo traducimos los textos griegos clásicos, de los cuales si no los traducimos bien, surgen unos problemas o pseudo problemas que han generado también muchísimo conflicto. Estas son disciplinas hermenéuticas. Son bastante complejas, pero no, ninguna disciplina o ciencia hoy en día improvisa. Los estudios son verdaderamente serios. Bueno, según Bunge, dice el conocimiento científico es legal. Cuando dice legal, no en el sentido popular, sino busca leyes o enunciados válidos. Eso quiere decir que se plasma o concluye en leyes y yo le he agregado enunciados válidos. Él dice leyes, porque está refiriendo a la ciencia empírica. Eso está en el apartado de la ciencia empírica. Pero yo digo, o enunciados válidos, entre paréntesis, de la naturaleza o de la cultura. Él utiliza otro término que yo lo he simplificado como cultura, que es súper amplio, pero enunciados válidos. O sea, por ejemplo, enunciados válidos de ética, enunciados válidos de política, enunciados válidos de antropología cultural, qué sé yo, no son leyes. Bueno, él dice más cosas, dice por ejemplo que es predictiva. No, las ciencias predictivas son las ciencias empíricas. La física es una ciencia predictiva. Predictiva quiere decir que si yo respeto esa ley, sabemos que se va a producir, si yo caliento el agua, cuando llegue a 100 grados va a hervir. Nunca hierve a 100 grados, pero más o menos. Depende si está o no a nivel, digamos, la altura, la altitud, y depende de la pureza del agua. Entonces, realmente, bueno, no sé qué iba a decir. Por último, dice Bunge que la ciencia es abierta. Eso le voy a agregar, vamos a agregar más cosas, pero lo he ido más o menos glosando. Dice, no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. O sea, estamos hablando, haciendo alusión a la libertad de investigación científica. Decía Galileo, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. No todo lo podemos explicar así, pero llegará el momento que se podrá. Quiero decir, incluso la filosofía natural de Telesio en el Renacimiento es muy interesante, que es lo que
hace que vaya surgiendo el embrión de la ciencia moderna es cuando se dice, la inteligencia humana todo lo puede conocer, solo es cuestión de tiempo. Pero tiempo, quién sabe, casi hacia el infinito. Pero la ciencia es abierta porque continuamente estamos conociendo nuevos objetos que a su vez nos permitirá conocer más objetos. Aquello que le llaman a veces aprendizaje significativo. Entonces, pero para eso tiene que haber libertad, y tener libertad de investigación y libertad de espíritu. ¿Eh? No hay nada inamovible. La ciencia no es una metafísica. Y cuando nosotros llegamos a alguna conclusión científica, siempre se dice, bueno, esto es así mientras no se demuestre lo contrario. Y no hay ningún problema en dejar de lado algunas determinadas conclusiones o readaptarlas. Bueno, no he definido la ciencia. No he definido la ciencia. Vamos a la clasificación de las ciencias. Esto va a ser telegráfico porque vamos a volver a todo esto. Más yo sugeriría intervenciones, también en diferido, también para la semana que viene, ejercicios que podemos ir a empezar a hacer. Por ejemplo, si yo clasifico la ciencia, un ejercicio típico sería, bueno, a ver, ejemplos. O al revés, esta disciplina o este conocimiento, ¿dónde lo meteríamos? Muy bien. Vamos a hacer una especie de esquema telegráfico que yo lo puedo poner en papel y mandarlo en una foto. A mano, porque si no, si me tengo que buscar cuadros, flechitas, pierdo muchísimo rato. Bueno, la ciencia es un saber. Yo distingo, bueno, el cuadro, por supuesto, con muchísimas aportaciones, es un cuadro que a mí me sirve, que yo he usado hace mucho tiempo y que voy a volver a recurrir a él. O sea, lo construía yo con fines didácticos. Y lo vuelvo a utilizar hoy. La ciencia es un tipo de saber. A mi modo de ver, esto no es definitivo, se puede agregar 3 tipos de saberes en lo que nos interesa. Un saber no científico, un saber precientífico y un saber científico. Yo voy orientando todo hacia lo que quiero explicar. Luego van quedando cosas en el camino que se puede... El saber no científico, en este apartado de saber que no sea científico no quiere decir que no sea importante. Estamos yendo hacia nuestro objetivo, que es explicar y clasificar las ciencias. Por ejemplo, la religión es un saber, no científico. Además, un saber útil. Hay gente que su filosofía de la vida está enraizada en la religión. El arte no es ciencia. El mito, yo cuando digo mito digo el nivel ético-mítico que yo le llamo, el núcleo ético-mítico, los mitos que se expresan en el conjunto de mitos de una cultura. El conocimiento vulgar, lo he puesto entre comillas, no es despectivo. El conocimiento normal de la gente. Ojalá encontremos un término que no se deba interpretar para nada de manera despectiva. Entonces, la religión, el arte, el mito y el conocimiento vulgar. O sea, el conocimiento vulgar, si queremos quitar el término vulgar, el conocimiento basado en creencias, tal como las entendía Ortega. Ese conocimiento, la gente se rige por unas creencias que constituyen una especie de un saber no científico, plasmado culturalmente, qué sé yo, no te bañes si tienes la regla, por ejemplo, qué sé yo, o no tomes Coca-Cola con aspirina porque se te va a hacer una bola en el estómago. Eso forma parte de la... Pero hay gente que las utiliza a rajatabla, O sea, hay una serie de creencias
que para colmo además se emplean en la vida cotidiana, que no sabemos de dónde han venido, desde luego han sido transmitidas, las hemos aprendido también en el entorno cultural. Religión, arte, mito, conocimiento basado en creencias. Ese es el conocimiento no científico, muy importante. Cuando se estudia en filosofía el nacimiento, cuando se estudia en historia de filosofía el nacimiento de la filosofía, ni en algunos manuales decía, ese es el paso del mito al logos, y algunos estos que escribían sobre esto decían, bueno, se trata de superar el mito para ir al pensamiento racional. Falso. El mito no tiene que ser superado, los mitos están ahí, el nivel mítico está ahí, y yo creo que alguna vez me he referido, pero también podemos hablar, los mitos son importantísimos, tienen que ver con la idiosincrasia de un pueblo, lo que imprime carácter a un pueblo en el sentido antropológico. La ciencia no viene ni la filosofía no viene a reemplazar los mitos. Lo he mencionado, tampoco la filosofía ni la ciencia vienen a reemplazar la religión, para nada. Cada uno que crea en lo que quiera. El conocimiento precientífico, he dicho, son procedimientos, yo les pongo, procedimientos tecnológicos o por tanteo. Por ejemplo, las pirámides egipcias se construyen con unos procedimientos. Hay una tecnología debajo de la construcción de las pirámides. Conocimientos matemáticos, conocimientos de física, conocimientos de resistencia de materiales. Pues hay una serie de ingeniería, por supuesto. Hay conocimientos de astronomía, porque si la queríamos orientar en un determinado sentido. Y sin embargo, la ciencia teórica, la episteme, todavía no había surgido. Porque esto lo hemos explicado ya en este seminario tiempo atrás, pero lo puedo repetir. La teoría en griego, que es la ciencia, de ahí viene teoría, del theorein, que significa ver con la inteligencia. Es la episteme, y esto es de apenas del siglo VI a.C., VI-V. Pero para que surgiera la episteme, vamos a decir la sociedad, la humanidad, tiene que haber primero, lo primero que evoluciona son los procedimientos tecnológicos, técnicos, que le permiten al individuo adaptarse al medio y van resolviendo problemas que luego la ciencia teórica los va a estudiar, sistematizar, formularlo en enunciados válidos, etc. Desde que aparece la episteme en Grecia, con los físicos presocráticos, hasta nuestros días. Esto es de Bunge. La técnica precientífica era primordialmente una colección de recetas pragmáticas no entendidas, muchas de las cuales desempeñaban la función de ritos mágicos. La farmacología moderna, la medicina moderna, surge de ritos mágicos, de ritos religiosos. El conocimiento profundo que tienen los egipcios de anatomía es por su costumbre de embalsamar los cadáveres, por ejemplo. Muchos de los remedios caseros son muy antiguos. Pues tómate una tila, una manzanilla, cosas de estas. Esto te va a calmar, porque será una serie tan contrastado, digamos, por un procedimiento de tanteo y también por un filtro histórico de muchos remedios a enfermedades o a malestar que son muy antiguos. Luego habría que ver la validez o no. Entonces, el conocimiento precientífico es muy importante si hiciéramos una historia de la ciencia, porque de ahí va a surgir la ciencia. No científico, precientífico, científico. La ciencia. Titulares, repito. La ciencia se puede entender de dos maneras. Yo la entiendo de dos maneras. En sentido clásico, la episteme, o en sentido moderno, la ciencia moderna. Una cosa es la episteme, que es la ciencia en la antigüedad,
Ciencia ya, no las colecciones de procedimientos precientíficos. Y la ciencia moderna. La ciencia moderna, lo dejo como titular. Tenemos dos tipos de ciencias a partir de la modernidad, que es el siglo XVII. Esto lo podéis encontrar en Bunge, pero ya es una nomenclatura muy asumida. Hay dos tipos de ciencia, las ciencias formales y las ciencias fácticas o empíricas. Yo le pongo o empíricas, es lo mismo. Formales o fácticas, dice Bunge. Yo pongo empíricas, es lo mismo, para que luego no venga la confusión. En nuestro cuadro de clasificación de las ciencias ya tenemos que bifurcar ciencias formales y ciencias fácticas. Esto lo vamos a tratar toda la semana que viene. Las ciencias formales, lógica y matemática. Y en este caso, pues actualmente, pues la epistemología. Esas son las ciencias formales. Las ciencias empíricas, hay dos tipos de ciencias empíricas. Ciencias experimentales y ciencias no experimentales. O sea, empírico no es sinónimo de experimental. ¿Cuál es la diferencia? Mirad, la noción de experimento. Las ciencias fácticas o empíricas experimentales son aquellas que utilizan como recurso metodológico la reproducción de aquello que he observado en condiciones óptimas de observación. Eso es un experimento. Un experimento es la reproducción de un fenómeno en condiciones óptimas de observación. ¿Para qué? Para poder medirlo, manipularlo. O sea, se reproduce en laboratorio un fenómeno que para poder estudiarlo, manipularlo, le subo la temperatura, no sé qué, tal variable, lo mezclo y voy obteniendo una serie de resultados gracias a ese método experimental que yo estoy usando. No todas las ciencias fácticas o empíricas son experimentales. En realidad, la única ciencia experimental al 100% es la física. La gran física, físico-química. La biología, por ejemplo, no es una ciencia empírica experimental, porque la biología es experimental en tanto es física y química, pero la biología como tal no es experimental al 100%. Eso no le quita ningún carácter científico para nada. El carácter de experimental o no también viene dado por dos motivos que habrá que estudiar. Primero, por la imposibilidad de su objeto. Por ejemplo, si yo, una ciencia empírica, que es la sociología, por ejemplo, es empírica la sociología. Esta persona está haciendo un trabajo en el máster de sociología de la violencia en los conglomerados humanos, por ejemplo, la violencia en el fútbol. O sea, hay un hecho empírico, fenómeno, que es la violencia en el fútbol. Todo el mundo lo puede constatar. Pero ojo, ese sociólogo, ese investigador en sociología, no puede decir, va a un partido de fútbol, toma notas, pues grabar, lo que sea, va tomando notas y va constatando, se forma una hipótesis, en fin, se experimenta, se va a utilizar el método científico, que yo todavía no he dicho cuál es, pero lo que no podrá decir, me he quedado corto, mira, vamos a hacer una cosa, muchachos, vamos a meternos todos en el estadio y empezar a dar los golpes y puñetazos y patadas para que porque se me han escapado unos datos, ¿no? Yo no puedo reproducir un fenómeno de violencia que es un fenómeno empírico, pero no lo puedo reproducir para poder observarlo mejor. Se podría manipular, pero entonces va contra la ética.
Por ejemplo, en las investigaciones del nazismo, en medicina, digamos que una ciencia puede tener que frenar, no utilizar el método experimental por dos motivos. Porque el objeto se lo impide. Lo que observa el sociólogo son fenómenos espontáneos que tiene que estar atento, nada más. O por cuestiones éticas. Por ejemplo, en medicina hay un límite muy importante que el doctor Mengele, por poner un ejemplo, se saltaba a la torera, ¿no? Entonces, claro, no se puede experimentar en todo, ¿no? Pero teóricamente podría ser a lo mejor experimental. Entonces, aquí estamos en el tema de qué será permitido o no, ética e investigación científica. Aquí surge una serie de problemas. En cualquier caso, hay ciencias experimentales y no experimentales. La historia, que ya veréis que es una ciencia, trabaja sobre hechos, investiga esos hechos. La historia va a trabajar sobre hechos que están, digamos, fundamentados o fundados en restos arqueológicos, en textos, en distintas testimonios. Pero no es experimental en el sentido de la física. Hombre, pero ¿cómo que no va a ser si una rama de la historia que sería la arqueología puede hacer, o incluso la paleontología, que bueno, rama de la historia y también de la antropología, utiliza el método del carbono 14? Bueno, sí, perfecto. Que utilice métodos experimentales porque está trabajando con otras en otros con otros campos de la ciencia que sirven de auxiliar. Es como decir, la economía. Bueno, ya lo vamos a ver esto. Una cosa es que su objeto se pueda experimentar con ese objeto, y otra cosa es que el antropólogo cultural o el historiador, cuando está comprobando la antigüedad de unos restos de una pirámide egipcia o de algún tipo de resto que se puede aplicar el carbono 14, porque no en todo se puede aquí no sé qué está, no sé qué ha pasado. ¿Algo ha pasado? ¿Estáis oyendo? Se ha Sí, interrumpido teacher. la imagen. Sí, se ha interrumpido la imagen. Y Yo salen creo que raras. Teo está Sí, compartiendo alguien su está compartiendo pantalla. pantalla. Por favor, Teo, deja de compartir la pantalla que nos has paralizado la clase. Teo, Ya. ya. Eh, Gracias. Ya te la mandaremos, Teo, no te preocupes. Bueno, entonces lo que decíamos, que una cosa es que la ciencia sea experimental y otra cosa es que utilice el método, como está utilizando a otras ciencias como auxiliares, pues ahí sí se utiliza. Bueno, ¿qué más? Por último, está el tema del lenguaje. Los resultados de una ciencia se pueden expresar en el lenguaje formal, que hemos explicado, o en lenguaje ordinario. Yo le denominaba, hace años, vamos a mantener el nombre, a ver si me ocurre otro curso más claro, ciencias empiriométricas y ciencias empirioesquemáticas. A ver, quiere decir que hay ciencias, que serían las empiriométricas, que expresan sus verdades en fórmulas lógico-matemáticas, por ejemplo, la física, y otras que no pueden expresar sus verdades en términos formales, de lógica formal o de matemática. ¿De acuerdo? Bueno, también le llamaba, en realidad, ahora me estoy acordando, matematizables o no matematizables, quizás mejor. Mejor, matematizables y no las empiriométricas serían las matematizables y las empirioesquemáticas las no matematizables. Quiere decir, ciencias que utilizan el lenguaje lógico-matemático para expresar sus verdades y ciencias que no pueden usarlo, que no forman parte del lenguaje específico. Las matemáticas son solo el lenguaje de las matemáticas y de la física, por ejemplo. Ah, no, pero es que la economía utiliza
muchas formas, sí, la estadística, que es una rama de las matemáticas que utiliza las ciencias económicas o la sociología o la psicología, no las utiliza para expresar las verdades de estas disciplinas, sino como auxiliar. Es una manera de presentar datos y de comparar. Pero aunque se estudie matemáticas, sobre todo matemáticas aplicadas a estadística en una carrera de psicología, por ejemplo, no es porque la psicología utilice las matemáticas para su investigación y para expresar sus verdades. Hay que distinguir muy bien esto. De hecho, los estudiantes que se preparan para estas carreras, no es lo mismo la matemática. Hay unas disciplinas en la carrera de psicología matemática, pues se estudia estadística. Ya está. No es la misma matemática que se estudia en física, por ejemplo. Bueno, esto son titulares. Vamos a entrar a todo ello la semana que viene. Y voy a dibujar el cuadro. Muy bien. Aparte de estas ciencias que he dicho que hay ciencias empíricas, ciencias formales y fácticas, ciencias experimentales no experimentales, matematizables no matematizables, vamos a aclarar el concepto de lo que yo llamo campos científicos o macrociencias, yo llamo, conste, ¿no? Esto no está en Bunge. También de ciencias troncales o ciencias o disciplinas científicas. Hoy en día hay campos de la ciencia. Quiero decir, la física, la biología, por ejemplo, las ciencias médicas, menudo asunto, en realidad es un conjunto de disciplinas que confluyen en esto que le llamamos ciencias médicas. ¿La medicina es una ciencia? Bueno, la ciencia sí es una ciencia. Es una ciencia, yo le llamo una ciencia ampliada, es un campo científico, es una macrociencia. Digamos que en las ciencias médicas o en la medicina como ciencia confluyen diversas ciencias. La biología, la física, la química, etc. Tengamos en cuenta esto porque no es tan rígido. Y luego está la distinción que hay entre ciencia y disciplina científica. Por ejemplo, la física es la ciencia. Eso que se llama, yo le llamo la gran física, porque luego nos confundimos se estudia en las universidades y en los institutos, tienen clase de física, clase de química, clase de biología. Bueno, la química y la física, que es la que se estudia, la que diría física terrestre e incluso astronomía, que llamaba Comte, es una disciplina dentro de la gran física. La química es otra disciplina. Entonces, en filosofía, por ejemplo, hay varias disciplinas. La lógica y epistemología son disciplinas filosóficas. Entonces, las ciencias, podemos llamar una ciencia troncal o unitaria, posee diversas disciplinas. Por ejemplo, hay toda una discusión si la antropología cultural es parte de la historia, es una disciplina de la historia o no. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que cuando uno esté trabajando en un campo científico, tenga claro dónde situarlo en el concierto de las ciencias, qué recursos va a utilizar, cómo va a abordar ese objeto. Esto se enseña en la universidad, claramente se enseña en la universidad. Esto ya no es para la filosofía, digamos, extraclaustral. Se enseña en la universidad, porque normalmente necesitamos hacer reflexiones epistemológicas serias y desde luego cuando los jóvenes estudiantes, tanto en el estudio de su carrera como en sus grados diversos, el máster, el doctorado, tienen que tener una formación muy precisa desde el punto de vista epistemológico, lógico, científico, y como diría Mario Bunge, manejar idiomas. Hoy en día no se puede hacer investigación científica si no se maneja, por ejemplo, el inglés, o en su defecto media docena de lenguas más, que también. Pero es exigible, desde luego, al investigador, si quiere obtener grados oficiales, pues que sepan idiomas y que sepan, digamos, proceder en ciencia. Nosotros no vamos a hacer aquí ningún grado, pero sí que es importante a la hora de abordar ciertas cuestiones tener en cuenta estos elementos. Y de hecho, un buen profesor, buen maestro en esta circunstancia, tiene que orientar al investigador joven
en esta línea y normalmente los grandes problemas son problemas tipo metodológicos. No, mira, esto no lo puedes decir, esto no está suficientemente demostrado, aquí te has saltado un paso, todo ese tipo de cosas que es muy tedioso. Hoy en día a veces se hacen tesis doctorales, incluso tesis de máster, que es para tirarse de los pocos pelos que uno tiene. Una investigación científica seria, de alto nivel, tiene que ser una aportación a la ciencia, aunque sea sencilla y humilde, pero tiene que ser una aportación. Con este negocio de los másteres y los doctorados diversos, digo negocio por decir, por esta moda, pues se ha descendido bastante el nivel. En mis épocas, para hacer una tesis doctoral, no te la aceptaban si la hacías en un lugar serio, si no significaba algo original, ¿no? Es muy difícil hacer cosas originales, pero se puede, siempre se puede. Si a alguien le interesa la investigación científica, se pueden dar ideas de cómo hacer un trabajo original, aún con objetos muy conocidos, objetos en sentido científico, ¿eh? Y demás, y sin inventar la pólvora, se puede. Muy bien. Otro apartado, hemos dicho ciencias también macrociencias o ciencias o campos científicos, ciencias, disciplinas científicas. Será interesante saber muchas veces dónde colocamos nuestros trabajos. La diferencia entre ciencias teóricas y ciencias aplicadas. No lo voy a explicar hoy, son titulares. Y voy a leer algo de Bunge, que también nos viene bien. La técnica moderna es en medida creciente, aunque no exclusivamente, ciencia aplicada. La técnica. Bueno, otro lío, técnica, tecnología. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? No sé si lo vamos a resolver hoy, porque es casi una cuestión, por ejemplo, Carlos París, el hombre, sus obras de los años 80, y haciéndose eco del término técnica, tal como utilizaba Ortega y Gasset, habla de técnica. Y habría que ver cuando en los años 80 del siglo pasado se hablaba de técnica, si realmente estamos hablando de técnica o de tecnología. Lo dejo de tarea, no me voy a mojar ahora, lo dejo de tarea para que la semana que viene alguien o más de uno me diga, bueno, yo he visto o he descubierto que la diferencia que hay en el término técnica y la diferencia entre técnica y tecnología es la siguiente. Lo dejo de tarea. Entre otras cosas porque me tomo un respiro porque no sé si sería totalmente preciso hoy yo. Bueno, la técnica moderna, dice Bunge, es en medida creciente ciencia aplicada. La ingeniería es física y química aplicadas. La medicina es biología aplicada. La psiquiatría es psicología y neurología aplicadas. Y debiera llegar el día en que la política se convierta en sociología aplicada. Mira qué curioso esto que se le ha escapado a Bunge. Es un poco comteano quizás, ¿no? No lo sé. La sociología, o sea, que se podría aplicar criterios científicos en la política. Bueno, es interesante subrayarlo porque sería que no se nos escape. Pero la tecnología es más que ciencia aplicada, dice Bunge. En primer lugar, porque tiene sus propios procedimientos de investigación adaptados a las circunstancias concretas que distan de los casos puros que estudia la ciencia. En segundo lugar, porque toda rama de la tecnología contiene un cúmulo de reglas empíricas descubiertas antes que los principios científicos, en los que, si dichas reglas se confirman, terminan por ser absorbidas. Lo que habíamos dicho un poco cuando hablábamos del conocimiento precientífico. Muchas veces la tecnología descubre antes que la propia ciencia. O sea que la ciencia no solo es la tecnología ciencia aplicada, sino que también la propia tecnología abre caminos a la ciencia y es, digamos, pionera respecto de la ciencia. La tecnología no es meramente el resultado, esto es importante, la tecnología no es meramente el resultado de aplicar el conocimiento científico existente a los casos prácticos.
Lo que parece, yo la ciencia la aplico. La tecnología viva es esencialmente el enfoque científico de los problemas prácticos, es decir, el tratamiento de estos problemas sobre un fondo de conocimiento científico y con ayuda del método científico. Por eso la tecnología, sea de las cosas nuevas o de los hombres, es fuente de conocimientos nuevos. O sea, a través de la ciencia baja por la propia ciencia, pero también a través de la tecnología. O sea que hay un binomio ciencia-tecnología que se retroalimentan. La conexión de la ciencia con la tecnología no es por consiguiente asimétrica. Todo avance tecnológico plantea problemas científicos, cuya solución puede consistir en la invención de nuevas teorías o de nuevas técnicas de investigación que conduzcan a un conocimiento más adecuado y a un mejor dominio del asunto. La ciencia y la tecnología constituyen un ciclo de sistemas interactuantes que se alimentan el uno al otro, etc. Yo cuando explicaba la filosofía moderna, no en este curso, sino en otros anteriores, decía que la filosofía y también la ciencia moderna era requerida por la tecnología y por la economía. Yo decía, digamos, la ciencia avanza cuando hay un requerimiento concreto de tipo económico y tecnológico que la requiere. Por ejemplo, la era industrial. La era industrial, la física aristotélica o la física de los primeros años de la Edad Moderna no servía. Porque, por ejemplo, para la producción en serie, eso demanda a las ciencias físicas y las ciencias que se van a aplicar mayores descubrimientos. Pero ¿por qué se necesita porque la economía está pidiendo que haya una producción en serie para distintos motivos, tanto buenos como no tan buenos? La ciencia física, por ejemplo, ha evolucionado relacionados con la investigación atómica, con los requerimientos de conflictos bélicos, que a su vez tienen que ver con cuestiones económicas. Fijaos este proceso, cómo la ciencia tampoco es inocente. La ciencia surge, hay ciencia porque hay necesidades concretas, económicas, políticas, sociales y demás, que están demandando la ciencia. Por eso la ciencia no avanza por sí misma de una manera digamos, igualitaria, por igual. La ciencia, por ejemplo, médicas avanzan, o de la farmacología biomédica, por los requerimientos de las farmacéuticas, por ejemplo, los requerimientos de la farmacéutica avanzan por cuestiones de mercado, lo que se conoce ese título tan feo, las farmacéuticas todo lo dirigen para que haya mayor lucro, o por cuestiones no solo de mercado, sino de salud pública. Entonces, es la realidad y la necesidad de tener procedimientos eficaces lo que va no solo a aplicar lo que ya existe, sino que va a auspiciar nuevos descubrimientos científicos. Entonces, la evolución de la ciencia, por eso es irregular, porque hay muchos intereses, buenos y no tan buenos, que hacen que la ciencia se desarrolle. Hay una relación dialéctica entre ciencia y tecnología. No es una mera ciencia aplicada. Esto es un elemento a tener en cuenta. Bueno, pues han salido muchas cosas, ¿no? Han salido muchas cosas en esta introducción. Nos quedaría una pregunta que yo creo que la voy a dejar para la semana que viene. ¿Es ciencia la filosofía? Y de paso, si queréis, la semana que viene sería bueno admitir al principio alguna intervención, o más de una, que respondiera a esta pregunta. O bien porque lo investigue, o bien por lo que Yo no me importaría, ahora no lo voy a hacer, lo podéis hacer en el debate, o en la intervención vuestra, que partierais de ocurrencia, no me importaría. Ciencia, porque dicen, no, yo soy de ciencias. Bueno, sería muy interesante cuando dice la gente, va a un restaurante, uno tiene que hacer la cuenta, a ver, tú que eres de ciencias. Y que va a hacer la cuenta de cuánto se ha gastado. Tú que eres de ciencia, es una broma, pero esa broma es mucho más profunda.
todos los que hemos estudiado en una universidad somos de ciencias. En la universidad solo se enseña ciencia. No, pero es que yo he estudiado, bueno, a no ser que ahora pues sí, está el arte, puedes estudiar cinematografía, pero todos los que hemos estudiado lo que está en el cuadro de la ciencia, somos de ciencias. Bueno, pero es que tú eres de filosofía. Soy de ciencias. Soy de ciencias. Más, no, porque yo soy de letras. Bueno, depende. A ver, está muy bien en la formación de la filosofía estudiar, qué sé yo, literatura, aquel famoso bienio que había cuando yo llegué a España, de comunes, se estudiaba historia, arte, se estudia de todo un poco. Sí, está muy bien, pero, a ver, no perdamos el tiempo. Está muy bien estudiar historia, historia arte. Hacía falta en ese bienio estudiar realmente haber estudiado, por ejemplo, epistemología y lógica y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque una carrera de filosofía es una carrera de ciencias, y una carrera de historia es una carrera de ciencia, y una carrera de filología es de ciencia, depende. Pero en filología es una carrera que tiene dos campos del saber, la ciencia y el arte. Ciencia, la lingüística; arte, la literatura. Ya está. Es una carrera estupenda, porque abarca el arte y la ciencia. Y los que estudian filología normalmente o se dirigen hacia las lingüísticas o se dirigen hacia el arte, hacia la literatura. Aunque luego está la teoría de la literatura, que pasamos nuevamente, es una disciplina lingüística, etc. Yo tengo una experiencia concreta de alguien, ¿no? Que la seducían al final de su carrera para que hiciera su tesis. Por un lado tiraban los de la lingüística y por otro lado la literatura. Son dos derroteros completamente diferentes. La literatura y la lingüística. Se tocan en muchas cosas y los recursos no vienen mal. Entonces, es muy importante. En la universidad se estudia ciencia, siempre. Y es más, ahora sí va a adquirir más sentido. En la universidad solo se estudia lenguajes. A ver qué quiere decir esto. Solo se estudia lenguaje. A veces. Se puede estudiar más cosas, pero básicamente, si hay una buena formación, se estudian lenguajes. Luego se estudian procedimientos, métodos, muchas cosas. Aplicación de la ciencia que estás estudiando, pero se estudian lenguajes. Y la gran dificultad de los estudios académicos es manejar de una manera suficiente el lenguaje de la disciplina o ciencia que estás estudiando. Por ejemplo, el lenguaje de la física, que es la matemática, pero claro, imaginamos si nos vamos ahora al lenguaje de la filosofía. ¿Qué problema? Que utiliza el lenguaje ordinario. Hay que ver cuál es el lenguaje de la filosofía, cuál es el lenguaje de la psicología. Cuando el psicólogo habla de personalidad, los que hablan de... Sí, se habla en algún momento. No está hablando de un señor muy echado para adelante que tiene una gran personalidad. A ver qué está diciendo, ¿no? Bueno, queda para la semana que viene. El tema es ciencia de la filosofía. Yo os mandaré, voy a ver si puedo ampliar este cuadrito. Tenemos mucho que hablar, porque yo podré preguntar la semana que viene, a ver, ¿dónde es la botánica? ¿Qué es la botánica? ¿Es una ciencia? ¿No es ciencia? Bueno, es una disciplina científica dentro de las ciencias naturales. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de ciencia es la botánica? ¿Es empírica? ¿Es experimental? Bueno, porque curiosamente ciencias que en sí mismas no serían experimentales, en tanto ciencias aplicadas lo son. En botánica se experimenta muchísimo, sobre todo cuando tú orientas la botánica a la producción de alimentos o de flores, o sea, hay injertos, hay alimentos que son, bueno, hay mucho aquí que hablar, hasta transgénicos y cosas de este tipo. Pues aquí me voy a quedar. Espero que lo que he presentado hoy capte vuestra atención, que os preparéis para digamos, a un par de meses entre esto de la lógica y todas estas cosas, o mes y pico de trabajo muy relajante, por otra parte. ¿Sabéis por qué?
porque mientras estemos trabajando en esto no vamos a pensar. No vamos a pensar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pensar en el sentido de qué significa pensar y de heideggeriano, hay que pensar en lo que de por sí da que... O sea, es muy relajante porque por ahora no no digamos nada cuando estamos en lógica, que es súper relajante, es mucho mejor que hacer sudokus o cosas de este tipo. Es lógica, se puede estar incluso haciendo ejercicio de lógica con bajito, ¿eh? Y no planteando cuestiones existenciales. Bueno, pues aquí nos quedamos y abro el debate. ¿Quién coordina? ¿Alguno de los? Luis, Francisco, ¿tú mismo, Luis? Que no te he oído. Yo puedo coordinar si De queréis. acuerdo. Vale. He visto, está Teodoro muy interesado por el tema de la tecnología, me imagino. Tendrá cosas que decir y los demás también, todos tenemos. Así que procurad ser breves y hacer preguntas concretas. Bueno, si ¿vale? captamos la atención de Teodoro, me doy por bien servido, de nuestro hijo pródigo. Me doy por bien servido. Adelante. Sí, habla. Hoy habíamos quedado en el cuento de Marisa. Ah, es verdad. Ah, muy bien. Perfecto. Vamos entonces a terminar con el cuento de Marisa. Yo creo, perdonadme un momento. Yo creo que ahora es muchísimo más interesante que cada uno o que ponga cada uno, cada cual, las preguntas que sean necesarias o no que sean necesarias, que ellos crean convenientes para verlo. Otro día, con más relajamiento, si queréis, os prometo que ya tengo elegido el cuento y que os lo voy a contar. La semana que viene, entonces, pero me lo tenéis que recordar, empiezas tú. Antes de la pregunta si es filosofía, la filosofía es ciencia, tú nos cuentas el cuento. Vale, no te has venido pero ahora... para actuar, te veo muy guay, te has venido un poco, bueno, te vienes igual de guay para la semana que viene, que siempre lo haces. Has venido para el escenario, está bien. Sí, sí, hombre, claro, no, pero he venido un poco tarde y soy consciente de que habíamos dicho que era primera hora. He llegado tarde y ya habías empezado tu charla. Entonces, creo conveniente lo que hemos quedado, que incluso a primera hora, pero que ahora es mejor las preguntas de todos vosotros. Muchas gracias, Carmen, eres un cielo. Y tú también por dejarme. Es que te sigo todas las semanas, ¿eh? No, lo importante es que te guste y si no te gusta algo, me encantan. Me lo dices para poder yo crecer. Me gustan mucho. Venga, muchas gracias. Me gustan mucho. Es verdaderamente sorprendente, lo recomiendo. Aparte de que bellísimo, es sorprendente. La Marisa actriz. Bueno. Teodoro. Perdón. No soy actriz, soy cuentista, cuentacuentos. O sea que es diferente. Yo también soy un cuentista, pero no con tanto estilo. No. Cuentista de la filosofía. Bueno, venga, Teodoro, adelante, habla. Hola, buenos días. Quería decir que yo, a pesar de ser de ciencias, no he sabido interpretar un cartelito que pone aquí compartir pantalla. Entonces he pinchado y aquí Marisa pues enseguida se ha dado cuenta, pero no me imaginaba yo que pensaba que era que íbamos a aparecer todos ahí, pero que no os interrumpía yo nada. O sea que los de ciencias no sabemos tanto. Y bueno, esa charla que nos ha dado Eduardo de Ciencias y Letras, pues bueno, es que eso realmente es una división que se hizo en un momento determinado y bueno, las frases, las palabras pueden significar mil cosas, ¿no? Cualquiera comprende que uno de letras, pues de lo que se llamaba antes de letras, pues es un científico como la copa un pino puede ser. Y entonces ya estamos mezclando la palabra científico, ciencias y letras, ¿no?
Bueno, que nada, yo es que a veces no entro porque ahora por ejemplo, he estado cocinando, ¿no? Y entonces no tengo tanto tiempo, pero... y por otra parte, pues esas charlas que estáis dando ahora, pues realmente me superan mucho. O sea, yo entiendo un poco algunas cosas, pero vamos, que me resultan un poco, digamos, ásperas, ¿no? O no sé cómo decir, o sea, que no sigo. ¿Mm? Si hablarais de la existencia de Dios, pues entonces sí me interesaría un poco más. ¿Mm? Porque queráis o no queráis, la existencia de Dios está ahí. ¿Mm? ¿O no? Todo el mundo tiene algo que le ronda, tanto el que dice que sí, como que no, como que sí creo, como que no creo. Yo siempre digo que no sé si creo o no creo, porque no, mi cabeza no llega tanto y nada más, ¿sabes? Bueno, y alguna cosita más sé, pero poco. ¿Mm? Muy ¿Vale? bien, ¿alguien más? A ver, yo, Eduardo ha sugerido que la tecnología, que a lo mejor podría ser un tema que te interesase, Teodoro, la tecnología, o sea, la solución de problemas tecnológicos, que puede ser construir un puente o puede ser cualquier cosa, puede ser hacer una cosa de una actividad de bricolaje en tu casa, ¿no? Entonces, la solución de un problema tecnológico no solo es algo precientífico, o sea, que funciona por ensayo, error y bueno, pues descubres algo, sino que además enriquece a la propia ciencia, a la propia teoría científica, ¿no? Pues él ha planteado eso. Yo pensé que a lo mejor este tema podría servir para comentar. No digo para que sigas ahora otras personas que quieren intervenir, pero puedes seguir por este tema, porque es interesante esa idea. Es decir, la tecnología como fuente de teorías científicas, que no solo como una ciencia aplicada. Bueno, pues piénsalo, y si hay personas que quieran intervenir, que lo digan. Adelante, Marisa. ¿Alguien más? Pues adelante, Marisa. Pues yo quería replicarle a Teo cuando ha dicho que estas charlas son más áridas. Yo creo que estas charlas son como la tónica, que no la has probado lo suficiente. Tienes que seguir probándola y ya te resultará más agradable. Nada más. Es que soy muy mayor ya para aprender cosas así tan complejas. Sí, es verdad. O sea, quiero decir que cuando uno tiene ya la edad que tengo yo, eso de aprender cosas nuevas como que no atrae mucho. Quiero decirte, si es algo en lo que no estás metido, ¿no? Por eso. Y que en principio, pues bueno, no sabes si te interesa o no, ¿no? Es como cuando Por eso. vosotros que habéis leído mucho, que siempre soléis decir que, bueno, yo no he leído, ¿no? Entonces, que hay personas que dicen, hace poco vi un título de un libro o una frase en un libro que dice, lo más maravilloso de la vida, que es, dice, pues estar leyendo un libro. Digo, pues hombre, pues sí o no, depende de qué libro estés leyendo, ¿no? Y bueno, que quiero decir que me cuesta mucho meterme en cosas que no he estudiado, vamos a decir, ¿no? Que no he trabajado. Es que no lo hemos frecuentado lo suficiente, Teo. Yo ayer, cuando estaba leyendo el libro que nos mandó Eduardo, estaba pensando, ostras, Edu, te has pasado con este libro. Es más bien tirando un poco rollito, ¿eh? Iba haciendo eso. Luego lo iba analizando un poquito, digo, bueno, pero me lo pongo. Y hoy, cuando ha empezado a hablar Eduardo del libro, y de la ciencia, que nos había dicho que por eso que se iba a basar en él, pues ya no me ha parecido tan rollo, o sea, que es verdad lo que te he dicho, aunque sea una tontería. Esto es como la tónica, hay que probarla más veces. No te rindas a la primera.
Bueno, disculpen ustedes por interrumpir este diálogo tan interesante, pero Juan Antonio quiere hablar. Así que adelante, Juan Antonio. Solo es una duda, Eduardo. ¿Por qué consideras que, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto, o incluso las aztecas, no entraría dentro de tu apartado C científico, aparte por la episteme? Porque ahí sí que se ha desarrollado toda una serie de búsqueda, de saber cómo tienes que amontonar piedras, cómo tienes que transportarlas. Sí que había un estudio previo a todo eso, ¿no? El micrófono, Eduardo. Eduardo, activa el micrófono. No es ciencia en el sentido que estamos utilizando el término ciencia. Por supuesto que en los conocimientos, ya lo hemos dicho, y además si lees el Bunge verás que lo dice él también, ahí hay una serie digamos, de procedimientos técnicos, prácticos, que te llevaban a construir pirámides, embalsamar cadáveres, cosas. Por supuesto que no están transgrediendo lo que la ciencia en su momento descubrirá, pero no estaban elaborando ciencia, ¿eh? Estaban o haciendo monumentos funerarios o preparando los cadáveres para el viaje al más allá. Ese era el objetivo, no era investigar un objeto, no era ciencia. Otra cosa es que no hubiera surgido la ciencia si no hubiera llevado muchos años, milenios, de este tipo de procedimientos. Lo mismo, pero no había un cometido explícito de investigación, de comprobación, no había. No. Otra cosa es que hubiera un cúmulo importantísimo de conocimientos en los cuales luego, gracias a eso, la ciencia se va a poder desarrollar, pero bajo ningún punto de vista son ciencia. Bajo ningún punto de vista. Bueno, eso siempre, Eduardo, según el prisma de que también de que hayamos, es una manera también de entendernos, porque que yo sepa, yo no sé mucho de arquitectura en la historia, pero no se ha encontrado libros o testimonios escritos de cómo se construían las pirámides, pero sin embargo sí que hay, o sea, sí que se han encontrado planos y para construir, yo qué sé, las catedrales góticas, que ya es después de Grecia y de todo esto, ¿no? No sé, en el caso de Grecia si se han encontrado pues planos y estudios teóricos de arquitectura, ¿no? Habría que verlo, pero a ver, no, en los egipcios también, ¿eh? Sí se han encontrado planos. Es que al contrario, pues si yo digo que la tecnología precede a la ciencia, lógicamente la tecnología, si es arquitectura, pues dibujará planos y harán cálculos, por supuesto, si eso no tiene nada que ver. Pero cuando nosotros decimos, es que tenemos que saber lo que estamos manejando por concepto de teoría, conocimientos teóricos. Hay conocimientos, claro, los artesanos y los arquitectos y todos aquellos los que embalsamaban eran los mismos que también eran médicos y todo esto, claro, que manejaban conocimientos científicos, pero no eran conocimientos teóricos. La teoría significa un tipo de conocimientos adquiridos con mira, si lo hemos dicho, objeto, método y lenguaje. Y ya está, pero eso no quiere decir que no tuvieran valor, que no fueran un cúmulo de conocimientos importantísimos, que no hubieran llegado a avances enormes. Por ejemplo, la propia matemática árabe que procede de la egipcia es una matemática mucho más desarrollada que la griega, por ejemplo. Sobre todo la aritmética. La griega se basaba todo en la geometría, en fin, habría que ver. Pero es muy importante saber lo que son procedimientos que están ahí y que gracias a eso se desarrolla la ciencia y lo que es la ciencia. Eso nada más. O sea, un señor que a mí me construyó en la Malafuente una especie de no sé, trastero, chamizo, qué sé yo, era un albañil de ahí.
ni siquiera había estudiado ni ingeniería ni arquitectura, pero manejaba una serie de procedimientos, tenía clarísimo lo que tenía que hacer para que eso no se me viniera abajo. Claro que manejaba criterios científicos, aunque no tenía ni idea, y también procedimientos técnicas de construcción que había aprendido por ser albañil. Habría empezado acarreando ladrillos, preparando mezclas, hasta que por fin había estado mirando y bueno, eso te lo hago yo, no tienes que ir ni a un aparejador ni a un maestro constructor, te lo hago yo, que era un albañil, y no se me cayó nunca. Quiero decir que eso sí. Y vaya, si el tipo me hacía dibujos, ahí nomás era rapidísimo. No, hombre, no me lo hacía siguiendo unas determinadas normas, como cuando yo estudiaba dibujo técnico, yo estudié ingeniería también, y teníamos que con tinta china y con terrible, ¿no? Ahora con Rotring, ¿no? El tipo me cogía un papel y con un lápiz, pum, 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 esos de carpintero que llevaba en la oreja, y me hacía perfecto lo que iba a construir. Claro que esos son, claro. Pero aquí, precisamente en este apartado, en la nomenclatura tenemos que ser precisos. Yo voy a procurar aportar en ese sentido. Muy bien. Carmen Conde quiere hablar. ¿Puedes? Sí, hablando de las pirámides, de que no haya documentos, parece ser que era por motivo de evitar los robos, porque como los entierros eran tan fastuosos y todo el mundo ha sabido que los ladrones se ocupaban mucho del tema, se supone que aquellos documentos eran secretos, pero no por religión, sino por poder proteger toda la riqueza que había que se llevaban con los muertos. Posiblemente, y por la deducción de cómo están hechas las pirámides, podemos pensar que estos egipcios sí que tenían un conocimiento incluso astronómico, porque parece ser que las pirámides tenían que estar en función de una determinada forma para que los muertos, porque ha sido una cultura de muertos, pudieran llegar bien a los espacios siderales. Pero vamos, la idea de que tenían documentos, incluso creo que el arquitecto tenía que enterrarse con el faraón, por lo cual aquello era muy secreto. Y sus discípulos se callaban todo lo posible para evitar la muerte. Por eso, posiblemente, si hay algo, es porque se ha transmitido de una forma secreta, me imagino yo, porque yo, además de historia de Egipto, no sé. Sí, Sí, siempre hace. mira, sí, no, pero sí había documentos, efectivamente, pero pongamos otro ejemplo, no pongamos lo de las pirámides, pongamos, por ejemplo, los estudios de astronomía y vamos a llamarle de ciencias ambientales que se tenían en cuenta para la agricultura. Ellos tenían perfectamente estudiado, manejado las crecidas del río Nilo a la hora de aprovecharlo en los cultivos y demás, eso está documentado, claro que tenían. Lo que podrían ser las ciencias agrícolas o agrarias, tenían muchísimo, claro. Ahora, ¿cómo se ha sabido? Bueno, cuando se empieza a descifrar toda la escritura egipcia, pues están, claro, y no hay ningún problema. Se perderán más, se perderán menos, pero tenían unos conocimientos de astronomía, tenían conocimientos por supuesto, de tecnología relacionada con la agricultura, climatología, tenían. Los egipcios realmente estaban muy avanzados en eso. Carmen Vázquez, ¿quieres? Yo quería comentarle a Eduardo que has empezado la clase hablando del pensamiento crítico y yo creo que he entendido que realmente el pensamiento crítico está muy relacionado con cómo percibimos los datos que se convierten en objetos, para lo cual necesitamos métodos y lenguaje, pero solamente la lógica es la que nos lleva al conocimiento. Al tener ese conocimiento es cuando realmente tenemos capacidad de tener un pensamiento crítico para, de una manera ya bastante libre y clara, tener capacidad para discernir
creo yo que las dos cosas tienen una cierta relación, porque las personas que no tienen capacidad de pensamiento crítico y viven exactamente en función de unas creencias básicamente que le han sido transmitidas, pueden convertirse o tienen mayor riesgo de ser o personas reaccionarias, que no me gusta emplear esa palabra porque me parece muy peyorativa, o sí personas que realmente sus congéneres siempre le parecen un poco sospechosos. Entonces yo creo que para tener pensamiento crítico solamente se puede llegar a través de la educación, pero digamos de una educación con unas herramientas que le den a la persona una capacidad para ser capaz de contrastar, de discernir y de darse cuenta de las situaciones reales en el momento, y capacidad para ser también, para ver el mundo y lo que nos rodea de una forma objetiva, lo cual nos liberaría bastante del miedo que forma parte del ser humano. Me parece que están relacionadas las dos cosas. Si eso lo llevamos a la filosofía y viendo desde los inicios la evolución de la filosofía, es evidente que la filosofía sí es una ciencia. Es lo que creo que he sacado de la clase que nos has dado hoy. Muy bien. Relacionando la necesidad de que tengamos todos un pensamiento crítico, pero que no lo tenemos per se, sino que nos lo tenemos que trabajar. Muy bien. Gracias. Mira, efectivamente. No sé si me he expresado, ¿eh? No, sí. Efectivamente, aquí tú acabas de apuntar que la lógica es un elemento importante para forjar ese pensamiento crítico. Por supuesto, la lógica va a ser fundamental para poder entender y un poco hacer esta reflexión epistemológica, ¿no? La lógica sirve para muchas cosas. Para otras no tanto, porque, qué sé yo, para el arte o para el arte o para la ética, como muy bien decía Kant, también hay algo que se llama razón práctica, en el sentido kantiano, pero en la que es la disciplina relacionada con la crítica de la razón pura de Kant, por supuesto, ¿no? Y luego lo que tú decías, sin embargo, luego tiene una aplicación indirecta, porque cuanto más conocemos, menos miedo vamos a tener. Podemos incluso hasta entender, a entender la información que hay sobre la pandemia, las vacunas, hasta vamos a entender. Es que yo esto que te estoy comentando lo estoy focalizando realmente ahora mismo sobre el llamado cuarto poder, que hoy en día se dice que es la prensa, ¿no? Y que creo que ya le llamaban así a principios de siglo. Entonces, viendo, por ejemplo, televisiones, radios, periódicos, exactamente, cada uno da la información según su ideología o también en función del amo que le paga. Sobre todo lo segundo. De lo que yo saco muchas conclusiones de lo que veo a mi alrededor, la incapacidad de muchas personas de comparar la misma noticia dado, digamos, por distintos estrategas. Y le llamo estrategas no en el sentido bélico, sino en el sentido que se buscan de mantener su verdad